Estimados colegas, es un honor y un placer para mí estar hoy hablando sobre la actualización en Resucitación Neonatal 2025 y quiero agradecer y felicitar a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Guárico, por ser los pioneros en esto. Todos estuvimos esperando por mucho tiempo estas pautas. Teníamos anticipaciones desde las pautas publicadas hace 4 o 5 años, pero teníamos la ansiedad de tener la recopilación de las pautas. Y ya llegaron hace escasos días, no más de una semana. Y hoy vamos a hablar de ellas. Y definitivamente quiero agradecerle no solo la invitación a participar en esta actividad, sino también ese compromiso que han tenido siempre con los niños más vulnerables, los neonatos. Entonces vamos a hablar hoy sobre el programa de resucitación neonatal y las pautas recién publicadas. Ante todo, hay que recordar que el neonato tiene que pasar un periodo de transición que lo lleva a las condiciones que él manejaba en la vida intrauterina, que estaba particularmente signada por un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que generaba unos shunts de derecha a izquierda en corazón y a través del foramen oval y en el conducto arterioso en forma extracardíaca, y que lo mantenía en una condición de hipoxia tolerable, hipoxia que también lo va a llevar a tener una poliglobulia. Y por otra parte, el oxígeno que llega a este feto proviene de la circulación materna. Es sangre oxigenada obtenida por la respiración materna y entregada al feto a través de la circulación placentaria. Entonces, el feto intraútero se mantiene en condición de hipertensión pulmonar por el predominio de la endotelina 1 que genera esa vasoconstricción de todo el lecho vascular arterial y arteriolar pulmonar. Está en condición de hipotensión sistémica, arterial sistémica, por efecto de esa baja resistencia que ofrece la placenta a ese retorno de la sangre proveniente del feto hacia ella, ya que es un conjunto de lechos vasculares con un tono muy bajo. Y entonces, al momento en que van a nacer, tiene una condición hemodinámica y metabólica que es tolerada por el feto, pero que tiene que ser superada por el neonato. Por supuesto, el pulmón está lleno de agua, de sodio, entre otras cosas, proteínas, entre otras cosas, factores de crecimiento tisular proveniente del líquido amniótico y que es inhalado por el feto, que permiten el desarrollo de los alvéolos en ausencia de respiración. Antes de que ocurra el nacimiento, unas semanas antes, hay un aumento progresivo de las hormonas que van a favorecer la maduración pulmonar, donde predomina las catecolaminas y especialmente el cortisol, también las hormonas tiroideas, que van a hacer que empiecen a inducirse unos canales epiteliales que tienen 3 subunidades que se van a ensamblar de tal manera que van a reabsorber el agua y el sodio que está dentro del alvéolo, que se llaman canales epiteliales de sodio. Ellos van a traer poco a poco agua y sodio hacia la circulación sanguínea sistémica del feto para ir haciendo el clearance de agua que está dentro de los alvéolos y dar cabida posteriormente a la entrada de aire. Este fenómeno va a ser disparado abruptamente horas antes del nacimiento con un gran pico de cortisol que va a hacer que ocurra una gran reabsorción. Esa gran reabsorción de agua va a permitir que ocurra la transición respiratoria. Esta más las respiraciones espontáneas del feto que van a llenar de aire los alvéolos y que van a instalar la capacidad residual funcional aérea y con ello, por supuesto, el funcionamiento del pulmón como órgano de intercambio gaseoso.
Todo esto va a terminar llevando al feto, que era acidótico, hipoxémico, hipotenso arterial sistémico, hipertenso arterial pulmonar, a un feto que va a mejorar su oxigenación con la respiración, y con la oxigenación se produce una vasodilatación que va a disminuir la resistencia vascular pulmonar y con ello una mejor perfusión para el intercambio gaseoso. Y por supuesto, con el clampeo del cordón umbilical, la presión arterial sistémica aumenta y ya los shunts de derecha a izquierda, intracardíacos y extracardíacos, comienzan poco a poco a disminuir en su magnitud hasta que quedan totalmente obliterados si fisiológicamente ocurre como debe ser. Esto es lo que llamamos el periodo de transición y puede ocurrir dependiendo de la edad gestacional y también de las condiciones que permitan o no que este evolucione en forma satisfactoria. Puede durar unas cuantas horas, 2, 6 horas, como puede durar mucho más tiempo, que es lo que ocurre muchas veces con los niños que tienen hipertensión pulmonar persistente o que tienen taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, considerando que el nacimiento debe ser un evento fisiológico para ese feto y además debe cumplir ciertas etapas que le va a permitir adaptarse al nuevo mundo y al nuevo ambiente que le va a rodear y a las nuevas funciones de su organismo, es lógico considerar que una buena parte de los niños no va a necesitar ningún tipo de ayuda adicional más allá que mantener el calor, una adecuada temperatura y favorecer el inicio de la respiración y por supuesto de la alimentación en la primera hora de vida, la llamada hora dorada. Sin embargo, un 5 a 10% de los recién nacidos necesitan ayuda para comenzar a respirar al nacer y un número menor, muchas veces menor del 1%, dependiendo de los antecedentes de la población y de las condiciones de salud del lugar. Este porcentaje muy pequeño, menor del 1%, van a requerir una reanimación avanzada para restablecer la función cardiorrespiratoria. Entonces, la incapacidad para establecer y mantener la respiración adecuada va a contribuir a la mortalidad y a la morbilidad neurológica en estos niños vulnerables. Y por esa razón, la prioridad en la transición del neonato es el inicio de la respiración. Los objetivos de la atención del neonato al nacer, entonces, van a ser facilitar esta transición del feto desde ese entorno antenatal hasta el postnatal. Todo esto tratando de establecer y mantener la estabilidad cardiovascular y térmica y también la capacidad residual funcional y la respiración espontánea, pero sin dejar de lado la promoción del vínculo entre padres e hijo y la promoción de la lactancia materna en la primera hora de vida. Y las ventajas de estos dos últimos van a tener repercusión incluso a muy largo plazo, ya que esa primera alimentación con calostro no solamente va a iniciar la nutrición, va a iniciar el vínculo, va a iniciar la costumbre para el niño de alimentarse con el seno de la propia madre, sino que además va a recibir un gran booster de bioelementos que van más allá del aspecto nutricional, que son los que van a ayudar a tener una respuesta inmunológica, mejor neurodesarrollo, igualmente inmunidad, va a ser la mejor fuente de inmunidad pasiva que puede tener este niño, que le va a dar defensa inmediata contra agentes patógenos, sobre todo considerando la vulnerabilidad inmunológica del neonato, pero por otra parte va a recibir una gran carga de células madre que va a ayudar a la generación, trofismo y maduración de tejidos, especialmente de tejido gastrointestinal, para iniciar una alimentación adecuada.
Entonces, la prioridad para la supervivencia es establecer una adecuada ventilación pulmonar postnatal, es decir, que el niño respire espontáneamente y con ello dé inicio real a la vida extrauterina y con ello facilite la transición. Las guías de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón del año 2025 vienen a sustituir a las anteriores guías publicadas hace 5 años, realmente hace 3 porque tuvieron muchas actualizaciones, pero estas guías se esperan cada 5 años y son sometidas a revisiones, a una metodología bien estricta. De hecho, la metodología de esta publicación fue todavía más exigente que las anteriores. De hecho, se realizaron revisiones en conjunto con el grupo ILCOR, que es una asociación, un grupo de sociedades dedicadas a la investigación y al conocimiento en resucitación, que tiene representación de todas partes del mundo, y quienes sí habían ya publicado unos primeros avances antes de que fueran publicadas estas guías. En conjunto con ILCOR hicieron revisiones exhaustivas. Como toda buena guía clínica, tiene una metodología que es presentada en el documento, en donde tuvieron prioridad las revisiones sistemáticas. Sabemos que son las revisiones más complejas que hay, incluso tienen metodologías bien complejas que permiten discernir cuál es la literatura que realmente tiene una evidencia robusta o que tiene exactitud y una buena metodología de investigación, donde le dan prioridad a los metaanálisis, donde le dan prioridad a los estudios controlados, preferiblemente aleatorios. Pero bueno, dependiendo del tipo de información o de estudios que se hayan hecho, pues va clasificándose esa información y esa evidencia obtenida. Entonces, los tipos de revisiones que realizaron fueron revisiones sistemáticas, realizaron revisiones de alcance y actualizaciones de la evidencia en aquellos aspectos que no tenían revisiones sistemáticas, pues las más robustas, donde se hacen metodologías complejas pero muy exactas, como por ejemplo el método Prisma, y generan una forma de clasificar la evidencia y también de clasificar las recomendaciones basadas en esta evidencia. Y vemos aquí los cuadros en donde vemos la metodología utilizada para clasificar la evidencia y los grados de recomendación, otorgándole el nivel A la evidencia que tiene la mayor calidad, y por supuesto casi toda esta es obtenida a partir de metaanálisis de estudios controlados, preferiblemente aleatorios. Y vemos el último nivel de evidencia, el nivel C o E, que es la opinión de expertos. Cuando se utilizan los datos con un nivel de menor evidencia, pues cuando no existe suficiente literatura que la haga tener un grado de robustez que brinde seguridad a la información obtenida a través de estas investigaciones, o sencillamente muchas veces ni siquiera se ha realizado investigación al respecto. A mano derecha finalmente tenemos, con el sistema de semáforos, que es muy habitual en medicina, vemos las recomendaciones, donde en verde vamos a ver la clase 1 de recomendación, que es la clase más alta, que son los seguros, las acciones que por su nivel de evidencia tienen un alto grado de recomendación y se pueden hacer con confianza. Y vemos cómo va descendiendo hasta que vemos en rojo la clase 3, que puede clasificar a una acción como peligrosa, dañina o de riesgo para el niño. Cuando se publica una guía clínica, además de manifestar cómo fue la metodología y por supuesto referenciar, mostrar las fuentes de donde se obtuvo toda esa información y describir cómo fue la metodología, como les mencionaba anteriormente, también
debe hacerse una conclusión de hacia quiénes van dirigidas esas guías clínicas. En este caso, y aquí, siempre ha habido cierto grado de controversia, porque usualmente estas guías van dirigidas a este niño que está pasando el periodo de transición, pero el neonato se comporta a lo largo del primer año de vida, del primer mes de vida, y sobre todo el que tiene antecedente de haber estado ingresado en terapia intensiva, especialmente el prematuro, a un comportamiento en el cual sus patologías tienen una gran predilección a la patología respiratoria y donde el paro cardíaco puede estar asociado a un antecedente respiratorio que lo condicionó. Y por esa razón siempre ha habido esa controversia de cómo reanimar a un neonato que ya está culminando ese periodo de neonato y está siendo lactante, está entrando el periodo de lactante, o el lactante muy pequeñito que tiene quizás 1 mes o 2 meses y que también puede comportarse desde el punto de vista de salud crítica como si fuera un recién nacido. Entonces, estas directrices quizás es la primera vez que son un poco más enfáticas, pero también permiten que adaptemos nuestra decisión a la fisiología del paciente. Y por esa razón están dirigidas en forma estricta al recién nacido en transición, posterior al nacimiento, cuando todavía puede ser que tenga líquido dentro de los pulmones. Pero también se extiende a aquellos niños neonatos, es decir, aquel niño que aún tiene menos de 28 días de vida, especialmente el que aún no ha sido egresado de su primera hospitalización, es decir, el niño que ingresa por alguna patología y en esa primera hospitalización, ya que es un niño que nunca ha salido del hospital, sino que nace y se queda hospitalizado, ese niño debe ser resucitado con estas directrices. Y también potencialmente puede ser dirigida hacia niños mayores. Esto es uno de los primeros cambios que se da en estas guías con respecto a las guías anteriores. En las guías anteriores se referían a estas directrices, estas guías, más que todo al niño en sus primeras horas, por supuesto, en los primeros días posterior al nacimiento, pero también lo dirigían a la primera hospitalización del niño, de tal manera que cuando él hacía un reingreso, la recomendación tácita era el uso de las pautas pediátricas. Sin embargo, ya aquí hacen un permiso, es más permisiva, porque permite que ese niño que hace un reingreso al hospital en sus hospitalizaciones o en sus ingresos posteriores al nacimiento, o sean niños mayores de 28 días que tienen antecedentes de haber estado hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva, adaptar la decisión a la fisiopatología de lo que tiene el niño. ¿Qué quiere decir esto? Si el niño ingresa por ejemplo, un cuadro diarreico deshidratado, que puede pasar en lactantes pequeñitos, obviamente que el paro no va a ser respiratorio y el origen no va a ser respiratorio. Y ese niño probablemente va a requerir una resucitación que se centre en todos los aspectos hemodinámicos y, por supuesto, de función cardíaca. Pero si el niño reingresa, por ejemplo, o tiene 1 mes, 2 meses e ingresa o hace un paro relacionado, por ejemplo, con una neumonía, hay que pensar en la posibilidad de que el paro cardíaco fue secundario al evento hipóxico que desencadenó la neumonía. Sin embargo, llaman a la decisión institucional. De hecho, muchas instituciones han declarado en sus protocolos que van a usar el protocolo neonatal, ya ha ocurrido en el pasado, para no tener 2 protocolos que cumplir, porque eso puede causar dificultades en el ejercicio de los mismos para las personas que trabajan en esa área.
Entonces, por esa razón enfatizan que las políticas y prácticas institucionales deben establecerse en función del perfil predominante de pacientes en esa área. Si es una mayoría de neonatos, mejor seguir con estas guías. Si es una emergencia pediátrica, donde lo más probable es que hayan lactantes o niñitos pequeños, pero no neonatos, o no recientemente nacidos, pues probablemente las pautas pediátricas sean más útiles. Y por supuesto, a la capacitación del personal que ahí labora. Cuando se publica una guía clínica, además de manifestar cómo fue la metodología y por supuesto referenciar, mostrar las fuentes de donde se obtuvo toda esa información y describir cómo fue la metodología, como les mencionaba anteriormente, también debe hacerse una conclusión de hacia quiénes van dirigidas esas guías clínicas. En este caso, y aquí, siempre ha habido cierto grado de controversia, porque usualmente estas guías van dirigidas a este niño que está pasando el periodo de transición, pero el neonato se comporta a lo largo del primer año de vida, del primer mes de vida, y sobre todo el que tiene antecedente de haber estado ingresado en terapia intensiva, especialmente el prematuro, a un comportamiento en el cual sus patologías tienen una gran predilección a la patología respiratoria y donde el paro cardíaco puede estar asociado a un antecedente respiratorio que lo condicionó. Y por esa razón siempre ha habido esa controversia de cómo reanimar a un neonato que ya está culminando ese periodo de neonato y está siendo lactante, está entrando el periodo de lactante, o el lactante muy pequeñito que tiene quizás un mes o 2 meses y que también puede comportarse desde el punto de vista de salud crítica como si fuera un recién nacido. Entonces, estas directrices quizás es la primera vez que son un poco más enfáticas, pero también permiten que adaptemos nuestra decisión a la fisiología del paciente. Y por esa razón están dirigidas en forma estricta al recién nacido en transición, posterior al nacimiento, cuando todavía puede ser que tenga líquido dentro de los pulmones. Pero también se extiende a aquellos niños neonatos, es decir, aquel niño que aún tiene menos de 28 días de vida, especialmente el que aún no ha sido egresado de su primera hospitalización, es decir, el niño que ingresa por alguna patología y en esa primera hospitalización, ya que es un niño que nunca ha salido del hospital, sino que nace y se queda hospitalizado, ese niño debe ser resucitado con estas directrices. Y también potencialmente puede ser dirigida hacia niños mayores. Esto es uno de los primeros cambios que se da en estas guías con respecto a las guías anteriores. En las guías anteriores se referían a estas directrices, estas guías, más que todo al niño en sus primeras horas, por supuesto, en los primeros días posterior al nacimiento, pero también lo dirigían a la primera hospitalización del niño, de tal manera que cuando él hacía un reingreso, la recomendación tácita era el uso de las pautas pediátricas. Sin embargo, ya aquí hacen un permiso, es más permisiva, porque permite que ese niño que hace un reingreso al hospital en sus hospitalizaciones o en sus ingresos posteriores al nacimiento, o sean niños mayores de 28 días que tienen antecedentes de haber estado hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva, adaptar la decisión a la fisiopatología de lo que tiene el niño. ¿Qué quiere decir esto? Si el niño ingresa por ejemplo, un cuadro diarreico deshidratado, que puede pasar en lactantes pequeñitos, obviamente que el paro no va a ser respiratorio y el origen no va a ser respiratorio. Y ese niño probablemente va a requerir una resucitación que se centre en todos los aspectos hemodinámicos y por supuesto de función cardíaca. Pero si el niño
reingresa, por ejemplo, o tiene un mes, 2 meses, e ingresa o hace un paro relacionado, por ejemplo, con una neumonía, hay que pensar en la posibilidad de que el paro cardíaco fue secundario al evento hipóxico que desencadenó la neumonía. Sin embargo, llaman a la decisión institucional. De hecho, muchas instituciones han declarado en sus protocolos que van a usar el protocolo neonatal, ya ha ocurrido en el pasado, para no tener dos protocolos que cumplir, porque eso puede causar dificultades en el ejercicio de los mismos para las personas que trabajan en esa área. Entonces, por esa razón enfatizan que las políticas y prácticas institucionales deben establecerse en función del perfil predominante de pacientes en esa área. Si es una mayoría de neonatos, mejor seguir con estas guías. Si es una emergencia pediátrica, donde lo más probable es que hayan lactantes o niñitos pequeños, pero no neonatos, o no recientemente nacidos, pues probablemente las pautas pediátricas sean más útiles. Y por supuesto, a la capacitación del personal que ahí labora. Uno de los aspectos más interesantes de estas guías es la creación de la cadena de cuidado del recién nacido. Estas guías clínicas, y también ocurre con las guías clínicas de RCP de la población pediátrica y adulta, ha hecho un enfoque muy particular a la condición humana, tanto del paciente como de quienes lo atienden. Entonces ha humanizado la prestación de salud, sobre todo en estas circunstancias tan críticas como es el paro. Y definitivamente amplían la mirada de todo lo que es el estar en paro o requerir ayuda para el momento del nacimiento. Y por esa razón, esta cadena, que es secuencial, inicia mucho antes de que el niño haya nacido. De hecho, el primer eslabón es la prevención. El segundo eslabón, el reconocimiento y activación, las famosas red flags, el reconocer cuándo estamos ante un embarazo de riesgo y eventualmente ante un niño de riesgo. Posteriormente vienen los eslabones postnatales, que son los pasos iniciales al nacer, la ventilación, la reanimación avanzada y posteriormente los cuidados post-reanimación y la recuperación del paciente, específicamente su seguimiento. Y como ven, son secuenciales, uno va detrás del otro, y la ruptura de algunos de estos eslabones puede hacer que esa cadena ya no tenga la respuesta o el éxito que se esperaba con su desarrollo. Con respecto al primer eslabón, la prevención, una atención óptima durante el embarazo puede ayudar a prevenir o mitigar riesgos para el feto. Si tenemos un embarazo que no ofrece riesgos para ese feto, probablemente su nacimiento sea más fácil, sea más fisiológico, igual que si el feto no tiene antecedentes que condicionen cualquier vulnerabilidad al momento del nacimiento. Por ejemplo, un bebé que va a nacer en forma prematura, un feto que tiene malformaciones, especialmente malformaciones cardíacas. De hecho, una de las novedades de este año es la creación de el llamado RCP neonatal cardíaco, que es otro programa aparte, pero que enfoca o crea líneas para aquel neonato que trae malformaciones cardíacas. Y esto fue pensado en base a esta cadena. Es importante en la atención prenatal evaluar todos los aspectos que puedan perjudicar una buena transición y que vaya a traer problemas al niño al momento del nacimiento o posterior a él. Por supuesto, el acompañamiento de esa familia, especialmente de esa madre. Educación es importante, sobre todo la educación antes incluso del embarazo,
Y todo esto con un enfoque integral, donde la asesoría no solamente sea obstétrica, debe haber una asesoría mental, de salud mental, nutricional, de medicación o consumo de sustancias ilícitas que pueda estar recibiendo la madre, de alteraciones en el entorno, en el ambiente físico de la madre que puedan causar problemas de salud. Y por supuesto, el conocimiento de la edad, hacer una buena estimación de la edad gestacional y de todo lo inherente a ese feto. Entonces es muy importante la determinación de las banderas rojas y los signos de alarma por efecto de esta primera prevención. Si esta prevención se lleva en forma adecuada, obviamente muchas condiciones pueden presentarse a pesar de la prevención, como por ejemplo las malformaciones, que no siempre pueden ser previstas, pero es un avance para la aparición de signos de alarma. Entonces, el segundo enlace o el segundo eslabón es el reconocimiento y activación. Si nosotros anticipamos porque conocimos esas banderas rojas o las determinamos durante la evaluación de esta madre, al cumplir el primer eslabón, podemos anticiparnos y tomar decisiones oportunas que van a ser más eficaces para prevenir un desenlace que no sea el mejor para ese niño y su familia. Entonces es muy importante tener un conglomerado de riesgos para poder medir qué tan complicado puede ser el nacimiento de ese niño. Eso nos va a llevar a tomar medidas como, por ejemplo, la organización del equipamiento o del personal de salud que va a atender a ese bebé, del ambiente, la transferencia de la madre a otro lugar de mayor nivel, la movilización de un equipo. Por ejemplo, si va a nacer un niño extremadamente prematuro, ya sabemos que tiene que venir un personal a atender ese nacimiento que tenga manejo adecuado de neonatos extremadamente prematuros. Y por supuesto el equipamiento, la temperatura del ambiente debe ser acorde a las condiciones que se esperan en ese nacimiento. Entonces, ese reconocimiento que nos lleva a la anticipación va a hacernos tomar ciertas acciones. Entonces, hay 4 recomendaciones muy importantes en este aspecto y que tienen un alto nivel de evidencia y que se han mantenido a lo largo del tiempo, que es el que cada parto debe ser atendido por lo menos por una persona cuya única responsabilidad sea el bebé y que además debe estar preparado para hacer esos primeros pasos iniciales, la llamada hora dorada, que va a buscar esta persona que el niño respire espontáneamente y si no respira espontáneamente, ventilar a ese niño. O sea, la persona que va a atender al niño inicialmente debe estar preparado para las acciones básicas más la ventilación con máscara facial o laringea. Saber que se debe realizar una evaluación estandarizada de los factores de riesgo y determinar cuál es el riesgo. Se puede hacer como una suerte de lista de chequeo o de conglomerados para determinar si el riesgo es mayor o menor y también para derivar las acciones hacia los puntos que son más vulnerables. Y saber que antes de cada nacimiento se debe chequear la lista de verificación de todos los equipamientos y condiciones que debemos tener para atender a ese neonato. Eso debería existir en toda sala de nacimiento y hacer la verificación con tiempo para permitir las sustituciones, las modificaciones que sean pertinentes para las condiciones que se requieren para atender a ese niño. Y por supuesto, si vamos a anticipar un parto de alto riesgo, la movilización del personal y el equipamiento e insumos debe ser acorde a la gravedad de la situación. Para administrar una frecuencia de ventilación de 30 a 60 respiraciones por minuto, podemos seguir utilizando la mnemotecnia PUF 2-3, vigilando la expansión del tórax.
y saber que la ventilación es la clave de la RCP neonatal. En este video podemos ver cómo es esa frecuencia. Puff, 2, 3, puff, 2, 3, puff, 2, 3, puff, 2, 3. Y vemos cómo se expande el tórax. Otro cambio que se dio en estas pautas fue la frecuencia de ciclos respiratorios que se dan cuando se realiza la ventilación. En el pasado hablábamos de 40 a 60 inflaciones por minuto. Hoy día se da incluso la oportunidad de dar menos, aproximadamente 30 a 60 inflaciones por minuto. Una frecuencia más baja va a evitar mayor lesión pulmonar asociada a ventilación. Y por otra parte, cada inflación debe durar de 0,5 a 1 segundo. Con las bolsas autoinflables eso es fácil porque eso es lo que ellas duran, pues, porque una vez que se comprimen, ella inmediatamente vuelve a su posición de reposo. Es decir, ella no va a permitir que siga generándose más presión. Pero los dispositivos de pieza en T y las bolsas infladas por flujo, sí, por el flujo constante, sí pueden hacer tiempos de insuflación mucho más prolongados. Y eso no está recomendado, aunque hay estudios que han demostrado que ocurre un mejor reclutamiento pulmonar, puede causar daño en el pulmón, sobre todo si se hace en manos inexpertas. Entonces no se recomienda las inflaciones sostenidas, es decir, aquellas que duran más de 5 segundos, y lo ideal es mantener insuflaciones que no duren más de 1 segundo. Otro cambio que se da en estas guías clínicas es la forma en que corregimos la ventilación que está siendo inefectiva. En el pasado utilizábamos las siglas Mr. SOPA para hacer secuencialmente cambios que tenían un orden preestablecido, es decir, vigilar la máscara, reposicionar la cabeza, succionar, abrir la boca, aumentar la presión y finalmente una vía alterna, siguiendo el acrónimo de Mr. SOPA. Hoy día la recomendación es observar y evaluar al niño y ver qué aspectos del niño están causando una ventilación inadecuada, y por esa razón esos mismos aspectos que evaluábamos y corregíamos los vamos a seguir haciendo, pero en el orden que considere prioritario el operador. Ya no vamos a usar más el acrónimo secuencial Mr. SOPA. Y por otro lado, otro cambio muy importante es la recomendación de los laringoscopios con video incorporado, es decir, la videolaringoscopia. Ha demostrado tiempos de intubación más cortos, además de éxito en la intubación más frecuente. Esto lamentablemente no está disponible en todos los escenarios, pero en aquellos en los que hay la disponibilidad de videolaringoscopio se recomienda mejor su uso en lugar de las laringoscopias con visión directa. La profundidad de inserción del tubo traqueal se puede utilizar como referencia estas tablas que han demostrado representatividad a cualquier grupo de edad gestacional y cualquier peso, mucho más que las referencias que usábamos en el pasado, o una medida que va desde el trago de la oreja hasta la línea media de la comisura del labio, de la unión entre la nariz y el labio, y que es la medida exacta que va a permitir que quede el tubo traqueal por encima de 1 centímetro de la carina. En el pasado usábamos como referencia para el posicionamiento de esta medida la comisura labial. Hoy día se recomienda la línea media del maxilar superior. Utilizar como referencia para el punto final de la medida de esa inserción del tubo traqueal que coincida con la línea media del maxilar superior y el borde inferior de la encía. Ese es el lugar a donde debe colocarse el tubo traqueal una vez hecha la medida desde el trago hasta el cabum del labio. Otro cambio que se introdujo, que también ha sido bastante relevante, es el uso de la máscara laríngea. Y de hecho,
Se considera razonable utilizar una máscara laringea como alternativa a la intubación endotraqueal cuando no está siendo efectiva la ventilación con máscara en niños de 34 semanas en adelante. También puede ser considerada la máscara laringea como la primera opción de ventilación de un neonato que lo requiera. Usualmente la primera opción siempre fue la máscara facial. Hoy día la máscara laringea se posiciona a la misma altura que la máscara facial, es decir, podemos tenerla como primera opción o como una opción después de la máscara facial, pero siempre la máscara laringea va a estar antes que la intubación endotraqueal. Por eso son tiempos de entrenamiento de la colocación de máscara laringea, que se coloca en forma muy fácil y no requiere visualización especial. La máscara laringea ha obtenido un protagonismo inusitado gracias a la gran evidencia que ha demostrado como estrategia para ventilar sin ser invasivo y logrando una buena ventilación, un buen rescate respiratorio. Son de fácil colocación, existen de diferentes tamaños y además no es invasiva, no entra a la vía aérea, sino que ventila desde la misma entrada de la glotis. Como verán, es un procedimiento que requiere un entrenamiento, pero no muy profundo, y va a permitir colocar rápidamente la vía aérea, tener una vía aérea disponible y permite realizar las correcciones de ventilación en tiempo real. Es decir, si colocamos una máscara laringea y no logramos una adecuada ventilación, ya con la máscara laringea insertada, podemos introducir o retraer la máscara laringea hasta lograr una adecuada expansión o hasta lograr una buena oximetría. Aquí vemos cómo se está colocando. En este caso va a sustituir a la ventilación con máscara que no está siendo efectiva, pero en las pautas actuales, como vimos, ya se recomienda como primera medida ventilatoria si así lo dispone la persona que va a hacer la ventilación, pero siempre debe considerarse antes de la intubación intratraqueal. Vemos cómo se prepara la máscara para su introducción. La máscara laringea puede colocarse directamente en la boca o incluso puede lubricarse en su parte posterior, que es la que queda en contacto con el paladar, para que haya una mejor entrada, una entrada más fluida. Tiene esa ventaja de que se puede colocar a ciegas. Cuando se va introduciendo, se va deslizando dentro de la boca, siguiendo la curvatura del paladar, que va a ser la mejor referencia, e introducir hasta que ya ella no puede avanzar más. Cuando no puede avanzar más y se está usando el tamaño correcto, significa que el orificio de salida de la máscara laringea ya está sobre la glotis. Vemos cómo se introduce. Una buena referencia es utilizar el dedo índice en la base de la máscara laringea, donde está el acolchado, e irlo introduciendo de tal manera que sintamos con el índice que hemos llegado al final de la lengua. Eso sirve de referencia del buen posicionamiento de la máscara. Como vemos aquí, se puede lubricar en su parte posterior, no en la parte inferior que va a estar en contacto con la vía aérea, en caso de que ella no tenga un buen desplazamiento. Y puede utilizarse igual para dar ventilación positiva intermitente durante la resucitación o para dejar al niño con ventilación a presión positiva una vez que tenga respiraciones espontáneas y todavía tenga requerimiento de ventilación. Vean cómo el dedo índice entra a la boca para garantizar que la máscara laringea llegó al final de la lengua. Se recomienda el uso de CPAP nasal en aquellos prematuros menores de 34 semanas que tienen dificultad respiratoria posterior a la resucitación neonatal, para empezar el reclutamiento alveolar tan cercano como desde el nacimiento. El uso de cánulas nasales de alto flujo, si bien pueden usarse en algunos escenarios donde no hay disponibilidad de CPAP nasal, debe hacerse con cautela porque no se ha establecido ni su efectividad ni su seguridad como primera medida en niños con dificultad respiratoria temprana desde sala de parto. Igualmente,
El CPAP en niños a término y en niños mayores de 34 semanas que tienen dificultad respiratoria después de la resucitación no está bien establecido y queda a consideración como una decisión del operador. La suplementación de oxígeno va a estar dirigida a mantener las metas de oxigenación que se han estudiado en estos niños y que con estas nuevas guías se empiezan a determinar desde el minuto 2 de vida y no desde el minuto 1 como se hacía en el pasado. Entonces la idea es con el oxígeno suplementario lograr las metas cuando el niño no las haya alcanzado. Y siempre que se coloca oxígeno o se inicia ventilación debe colocarse un oxímetro de pulso en la mano derecha para garantizar que sea una determinación preductal de la oxigenación. Y cuando se trata de recién nacidos a términos o prematuros tardíos, podemos iniciar la resucitación, la ventilación con oxígeno al 21%, es decir, aire ambiente. En los prematuros mayores de 32 semanas, la alternativa es de 21 a 30% de concentración del oxígeno, pero si son neonatos menores de 32 semanas, se recomienda empezar con 30% de oxígeno e ir titulando según las necesidades, incluso pudiendo llegar hasta 100%. La razón de esto es porque hay estudios que han demostrado que si bien es cierto que las altas concentraciones de oxígeno aumentan el riesgo de retinopatía, también las bajas saturaciones, es decir, aquellas por debajo de 90, están asociadas a mayor mortalidad. El siguiente eslabón es la reanimación avanzada. Esta se inicia cuando las medidas iniciales y la ventilación, especialmente si ha llegado a una vía alterna, que es la intubación, no mejoran la frecuencia cardíaca y peor aún, la frecuencia cardíaca baja por debajo de 60 latidos por minuto. En esta fase es importante el rescate hemodinámico y circulatorio de este niño y probablemente requiera soporte cardiovascular, pero también resucitación con fluidos. Simultáneamente puede requerir también medicación para mejorar esa frecuencia cardíaca. Las guías no han hecho mayores modificaciones en la práctica de compresiones torácicas. Por supuesto, estas se inician cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto y se ha demostrado que al menos ha recibido 30 segundos previos de ventilación que es efectiva, es decir, permite la expansión torácica y aún así la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. Durante las compresiones torácicas se recomienda preferiblemente que el niño tenga un tubo intratraqueal. Sin embargo, si esto no es posible, se puede disponer de una máscara laríngea colocada en niños mayores de 34 semanas. Hasta ahora no hay estudios que recomienden el uso de máscaras laríngeas en niños menores de 34 semanas. Y por otra parte, cuando estamos haciendo las compresiones torácicas y tenemos al niño intubado o con una máscara laríngea, se recomienda llevar el oxígeno, la concentración de oxígeno a 100% y en la medida en que el niño va progresando y sobre todo si ya no se requiere el uso de compresiones torácicas, se va titulando el oxígeno de acuerdo a la oximetría de pulso. Aún se mantiene la recomendación de 3 compresiones seguidas de una respiración y que el tiempo de duración de cada una de estas, de las 3 compresiones y de la ventilación, sea de aproximadamente 0,5 segundos. Esa es la llamada relación 3:1. Y saber también que es recomendable seguir utilizando la técnica de los 2 pulgares que coloca los 2 pulgares en el tercio inferior del esternón por encima del apéndice cifoides y rodeando con los otros dedos el resto del tórax, es decir, los 4 restantes dedos terminan en la espalda del bebé abrazando totalmente su tórax. Se recomienda que la compresión sea de 1/3 del diámetro anteroposterior y durante estas compresiones no ejercer presión sobre la parte inferior del esternón,
donde está el apéndice sifoides, porque se ha demostrado la génesis de lesión del ligamento y del tejido hepático por efecto del apéndice sifoides desplazado hacia el interior. Se ha demostrado que las compresiones torácicas no solamente causan cansancio en los resucitadores de adultos y de niños más grandes, sino también en neonatos. Entonces, se recomienda que la persona que realiza la compresión sea rotada cada 2 a 5 minutos, y también cuando se vaya a determinar la frecuencia cardíaca en caso de que no sea monitoreada por electrocardiograma. En ese momento se puede cambiar la posición de las personas que están dando las compresiones. Durante la resucitación neonatal puede ser útil tener el acceso endovenoso disponible para la administración de epinefrina o de resucitación con líquidos. Para ello, la mejor vía es la vía venosa umbilical, pero ante la imposibilidad de obtenerla en forma rápida, se puede realizar un acceso vascular intraóseo para la administración de estos fluidos o fármacos. La epinefrina se va a administrar cuando el neonato haya recibido 60 segundos de compresiones torácicas y una adecuada ventilación, y aún así la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. La dosis a administrar es de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo y puede administrarse por vía intratraqueal en caso de que no se logre un lecho vascular venoso para su administración. Sin embargo, si al pasarlo por vía intratraqueal no mejora la frecuencia cardíaca, no sube por encima de 60 latidos por minuto, y además se logra una vía venosa, se puede administrar una segunda dosis sin esperar el tiempo prudencial que normalmente se espera, que es de 3 a 5 minutos. En los recién nacidos que reciben epinefrina es razonable administrar más cantidad de epinefrina intratraqueal, pudiendo administrar aproximadamente 0,05 a 0,1 miligramos por kilo. Usualmente utilizamos epinefrina que está diluida, es decir, que da una dilución de 0,1 miligramos por mililitro, de tal manera que si la vamos a administrar por vía endovenosa, vamos a administrar 0,1 mililitro a 0,3 mililitros por kilo dosis. Y si la vamos a administrar por vía intratraqueal, con esa concentración vamos a administrar 0,5 a 1 mililitro por kilo. Y por supuesto, si logramos una vía endovenosa y el paciente no mejora al administrar la primera dosis de epinefrina, tendríamos que repetir una o más veces hasta que sea necesario, pero esperando entre 3 a 5 minutos entre cada dosis de epinefrina. Otra herramienta que utilizamos durante el paro cuando este no es efectivo, especialmente en aquellos niños que ya llevan una segunda dosis de epinefrina y aún así permanecen con la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, el uso de expansores de volumen es razonable, no tiene un nivel de evidencia alto e incluso debe administrarse en forma muy lenta porque pueden haber complicaciones derivadas de la sobrecarga de líquidos. Entonces la recomendación es administrar cloruro de sodio al 0,9% solución salina o sangre de banco de sangre a una concentración de 10 a 20 mililitros por kilo, pasando entre 5 a 10 minutos, una velocidad lenta que no complique la condición de falla cardíaca o de falla renal que pudiera tener este bebé. El sexto eslabón es la atención postnatal. La mayoría de los recién nacidos sanos pueden permanecer con sus padres. De hecho, un grupo muy pequeño
es el que va a requerir una atención especial, pero esto no condiciona la separación. De hecho, incluso en prematuros muy pequeñitos, intubados, ya la Organización Mundial de la Salud recomienda implementar el método madre canguro desde el momento del nacimiento. Y de hecho, puede el niño estar ventilado e ir piel con piel trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatal, tanto sobre el tórax de la madre como el tórax del padre. La prioridad después del nacimiento, como ya habíamos hablado, es establecer y mantener el vínculo entre el niño y sus padres, establecer la lactancia materna siempre que sea posible y mantener una adecuada temperatura. Los niños que requieren resucitación más allá de los pasos iniciales, pues son niños que probablemente vayan a una unidad de cuidados intensivos o por lo menos permanezcan en observación durante un tiempo donde vamos a evaluar tanto su comportamiento neurológico como el patrón respiratorio, la presencia o no de apnea, la presencia o no de una buena oxigenación y por supuesto de dificultad respiratoria. Igualmente se va a evaluar el control de la temperatura y se debe empezar a monitorear la glicemia durante todas las tomas de alimentación y sobre todo si tiene síntomas clínicos hasta lograr 24 horas de euglicemia. Igualmente se van a verificar otros aspectos clínicos que considere el médico o el prestador de salud que lo está cuidando. Entonces se sigue manteniendo la pauta de que aquellos neonatos que tienen asfixia perinatal y que tienen signos de encefalopatía hipóxico-isquémica severa, moderada a severa, requieren o se recomienda el uso de hipotermia controlada. De hecho, también acaban de ser publicadas las guías de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento referidas al manejo de la encefalopatía hipóxico-isquémica y se puede realizar el traslado desde el nacimiento en condiciones de hipotermia, pero solamente esta población para iniciar el enfriamiento terapéutico en la unidad de cuidados intensivos neonatal, tratando de lograr una temperatura controlada en un rango controlado y luego realizar el recalentamiento lento, aunque no se conoce exactamente cuál es el valor de recalentamiento que se debe esperar ni el tiempo. Por eso se mantienen márgenes de 0,5 a 1 grado de temperatura, centígrado de temperatura por hora. Pero no existe evidencia clara al respecto. Y por supuesto el monitoreo de glucosa, de la glucosa en sangre de estos niños hasta lograr 24 horas de euglicemia. En recién nacidos que están siendo reanimados, si no hay frecuencia cardíaca por 20 minutos y durante esos 20 minutos se realizó la reanimación, llegando incluso a reanimación avanzada, se debe discutir con el equipo de trabajo y con la familia la suspensión de las maniobras de reanimación. Igualmente, se puede considerar la no iniciación de la reanimación o la interrupción de la misma en aquellos que tienen condiciones que la supervivencia sea imposible. Por ejemplo, aquellos niños que tienen edades gestacionales de 22 semanas o menos, pesos menores de 400 gramos, niños que tienen malformaciones que son incompatibles con la vida, como por ejemplo la anencefalia o la trisomía 13, la trisomía 18. Si un nacimiento va a llevar a una condición de muerte prematura o de morbilidad, sobre todo grave y prolongada, se debe discutir con la familia las decisiones basadas en resucitación. Hoy día se considera importante el compartir esas decisiones y no tomarlas en forma aislada. De hecho, incluso el registro de la misma debe quedar bien claro en la historia clínica. El último enlace ya compete a la recuperación del niño y lo que busca es garantizar que ese niño que tuvo algún tipo de atención
básica o resucitación avanzada por un paro en el momento del nacimiento o en cualquier eventualidad durante su edad neonatal, tenga un seguimiento razonable y consono con la condición que afrontó. Y por supuesto, esto debe ir de la mano del acompañamiento y de la asesoría de los padres, porque forma parte de los planes de promoción de la salud, tanto del niño como familiar. Debe ser un seguimiento que debe cumplir todas las evaluaciones, sobre todo ligadas a las posibles secuelas que pueda tener el niño de los eventos que pudo haber tenido al nacer, y por supuesto requiere la conformación de un equipo multidisciplinario que trabaje en conjunto con la familia y con los médicos tratantes. Aquí podemos ver el algoritmo, es muy similar al anterior, los pasos son los mismos como estuvimos describiendo en este foro chat. Lo único que se modificó en el mismo fue la inclusión del manejo del cordón umbilical inmediatamente después del nacimiento y antes de realizar las preguntas que rutinariamente hacíamos en el pasado, sobre la edad gestacional, sobre si el niño está llorando y si tiene buen tono. Entonces, el cordón umbilical ha tomado una relevancia muy grande en estas nuevas pautas, por las consecuencias que deriva de ese pinzamiento oportuno. Igualmente, la palabra succión de las vías aéreas, que se va a hacer solamente en condiciones especiales, cambió a clarificación o aclaramiento de la vía aérea. En el cuadro a la derecha inferior pueden ver las metas de oxigenación, que son las mismas que se manejaban en el pasado, pero comienza el conteo a partir del minuto 2. Y esto se ha correlacionado con una incapacidad durante la atención básica de observar la oximetría. Y por esa razón se ha demostrado que no es relevante esa oximetría del primer minuto mientras se está haciendo los cuidados básicos. Otro cambio que también, ya describimos, fue el de la presión de insuflación, como recordamos en anteriores diapositivas. A los niños mayores de 32 semanas se recomienda el uso de presiones que van de 25 a 30 centímetros de agua, mientras que a los más pequeños, menores de 32 semanas, de 20 a 25 centímetros de agua. Otra modificación se dio en el tubo traqueal. En el pasado era mucho más fácil seleccionar el tubo traqueal porque teníamos 3 medidas, que era el 2,5 para los menores de 1 kilo, el 3 para los niños que van de 1 a 2 kilos y por encima de 2 kilos usábamos el 3,5. Se dio una modificación y hoy día se contempla el tubo 2,5 e incluso el tubo 2 en los niños menores de 800 gramos o entre 22 y 25 semanas, el tubo 2,5 a niños entre 800 gramos y 1200 gramos, el tubo 3 entre 1201 y 2200 gramos, y por encima de 2200 gramos usar el 3,5. Y como en la última pauta ya el tubo número 4 desaparece de los insumos al momento del nacimiento. Y la razón es por lo difícil que puede ser en algunas ocasiones introducir este tubo en la vía aérea, y lo que hace es causar más lesión y también hay una pérdida importante de tiempo. Y así, como manifiesta la red ILCOR, la fórmula para la supervivencia del Comité Internacional de Enlace para Reanimación tiene puntos críticos, que es la generación de directrices basadas en sólidos conocimientos científicos sobre reanimación, es decir, evidencia para dar recomendaciones, y para ello se requiere evaluar la literatura en forma exhaustiva y utilizando metodologías de revisión lo más efectivas y rigurosas posible. Eso se llama responsabilidad, compromiso y profesionalismo. A la hora de hacer directrices, guías, protocolos, consensos, deben tener una metodología rigurosa basada en la evidencia.
Igualmente, la formación eficaz de profesionales sanitarios en reanimación, y por eso en muchos lugares exigen a todo el personal de salud tener un curso periódico o una evaluación periódica de sus habilidades y conocimientos en resucitación, dependiendo del área donde trabaje. Y por supuesto, la implementación de esa reanimación eficaz y oportuna. El éxito de la reanimación neonatal depende de acciones urgentes que se toman en base a la anticipación y a la observación meticulosa de ese niño. Y esta sucesión de acciones es lo que va a llevar al éxito. Y entonces, cuando hablamos de esa capacitación, saber que ya en estas pautas se le da un enfoque muy importante a la capacitación. Ya la capacitación tiene también unas directrices. Y así se recomienda para la formación del personal de salud que va a estar encargado de niños pequeños, y esto también aplica para la resucitación pediátrica y la de adultos. Utilizar métodos de repaso del conocimiento, que hay muchos. Hay muchos métodos que son muy útiles, como son la práctica deliberada de ciclo rápido, que son durante el proceso de resucitación y especialmente durante la simulación, hacer una práctica de corto plazo, muy puntual, para evaluar la habilidad y el conocimiento de las personas que están en el momento. Los ciclos cortos e interrupciones, esto quiere decir que cuando estoy en una capacitación no debo esperar a que se termine la capacitación para hacer las correcciones en forma retrospectiva, sino hacerlas en el momento en que ocurren, corregirlas o generar en el momento en que se está haciendo una simulación o una capacitación, generar en ese momento un interrogatorio, lo que llamamos el debriefing y briefing, es decir, hacemos la pregunta y tenemos que responderle inmediatamente. El micro debriefing es similar, pero en periodos todavía más cortos y de cosas muy puntuales. La repetición hasta el dominio, hasta que no se domina una habilidad, no se debe dejar de repetir. El enfoque en objetivos específicos, es decir, lo que se recomienda hoy día no es hacer talleres con todos los puntos de resucitación, sino reunir al equipo y decir, hoy vamos a hacer práctica de ventilación con máscara, hoy vamos a practicar máscara laringia y así. La simulación médica, por supuesto, cada día se hace más evidente su utilidad. Y el debriefing guionado puede ser útil cuando ya sabemos los aspectos que vamos a preguntar, porque tenemos como una lista de chequeo de aspectos que queremos evaluar y puntualizar que se estén haciendo y que se conozcan bien. Por supuesto, hay que entrenar el trabajo en equipo, hay que entrenar el liderazgo de las personas que trabajan en salud. El aprendizaje ludificado sí ha tenido un impacto muy importante y se recomienda hoy día incluso en la educación de adultos, ya que este aprendizaje ludificado es un aprendizaje basado en juegos o en herramientas que son divertidas, que son atractivas, como por ejemplo la obtención de premios, la obtención de puntos, la obtención de ganancias de algún tipo, el utilizar formas de enseñanza que implique dibujos, que implique incluso cómics, que permitan incluso el uso de la parte teatral de las personas en el aprendizaje. Eso ayuda a consolidar el conocimiento. La realidad virtual y la realidad aumentada también pueden ser útiles. La diferencia entre ambas es que la realidad virtual te separa totalmente del ambiente que te rodea, mientras que la aumentada no, te sigue manteniendo en contacto con el entorno. Por esa razón, la realidad aumentada ha demostrado ser más útil y se puede utilizar sola en el aprendizaje de RCP. La realidad virtual se puede utilizar, que sí también es útil, pero acompañada de otras formas. No se debe utilizar como monoestrategia. Y por supuesto, el uso de ayudas cognitivas que van a permitir tener referencias visuales para que pueda hacerse un chequeo rápido de los pasos o de la medicación o de la dosis que se vaya a utilizar.
Dentro de ese entrenamiento hay pautas que se recomiendan para que sea efectivo, como por ejemplo la proporción recomendada de entrenamiento en cuanto a maniquí y personas que van a ser capacitadas, o entre instructor y personas que van a ser capacitadas. Y por eso se recomienda un maniquí por cada 3 a 4 personas capacitadas, o un instructor por cada 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque los grandes grupos, porque de hecho en el pasado se hablaba incluso de 1 por cada 6 o 1 por cada 10, no más de 10 personas por instructor. Al haber un grupo muy grande, pueden no desarrollarse bien la adquisición de habilidades, la retención de habilidades, y puede haber un problema con el feedback con el instructor, porque si un instructor tiene más de 10 personas a su cargo, no puede atenderlas. Y otro punto importante es el tiempo de entrenamiento completo. Lo mínimo que requiere un taller completo de resucitación es de 8 horas, dedicando 4 horas a la práctica de resucitación básica y 4 a la avanzada. Pero realmente el taller idóneo es de 2 días de duración. Pero ya el uso de talleres no es recomendable. Y la idea hoy día es el uso de líderes en el área, en el hospital o en la institución donde se va a hacer la enseñanza, donde trabajan las personas que quieren ser capacitadas, y que esa capacitación ocurra los 365 días del año y no mediante talleres masivos. Ya los talleres masivos no se recomiendan. Y aquí lo podemos ver, es la pauta de este año. De hecho ya estaba contemplada en las guías anteriores. Se debe preferir una capacitación distribuida en el tiempo, es decir, durante un año usted va a buscar momentos para hacer la capacitación y no hacer un evento con un taller que forme a la persona, pero que después no va a tener consolidación de ese conocimiento por la práctica y por la evaluación y el chequeo frecuente. Lo ideal es que sea combinada, una parte presencial y una parte virtual. La parte virtual la puede realizar el estudiante con el autoaprendizaje, y después en forma presencial se hacen las simulaciones o se puede observar durante el manejo del paciente. Y se puede utilizar los maniquís de alta fidelidad, son los mejores, pero en caso de áreas donde no existan esos maniquíes de alta fidelidad, un maniquí de baja y mediana fidelidad también puede ser útil. Y en ausencia de grandes recursos, pues siempre va a ser la opción que es la que hemos tenido siempre. Y no se recomienda, como les decía antes, el uso exclusivo de la realidad virtual. Aquí tenemos una reseña de los muchos talleres que se han hecho en Venezuela de capacitación en atención al nacimiento y resucitación neonatal. Incluso hemos salido fuera de las fronteras de Venezuela, a las islas del Caribe, con una cooperación con la Organización Mundial de la Salud. Pero, insisto, y así lo hace ver todas estas instituciones dedicadas a crear las guías, de nada sirve hacer grandes talleres. La idea es la capacitación de los líderes de las instituciones para no solamente servir como facilitadores, como capacitadores, sino además para monitorear, para hacer continuamente digamos, el retoque del aprendizaje y convertirlo en no solo una enseñanza continua, sino también en una forma de comprometer a las personas que atienden a los neonatos. Y por esa razón, hoy día se recomienda la instrucción continua y la certificación, pero que sea monitoreada por cada institución. Aquí vemos nuestros talleres, que se caracterizaron siempre por tener muchos instructores, para que cada mesa tuviera su instructor que permitiera, por el volumen de alumnos, realizar un feedback estrecho, continuo, con tiempo, para que no hubiera pérdida de oportunidades de enseñanza. Y en eso es que debemos centrar la enseñanza de RCP. Muy agradecida por la atención.
Estoy atenta a sus dudas, experiencias, comentarios y a través de este chat voy a hacerles llegar el documento que está libre para que lo tengan disponible.